Estéreo Azul presenta Trilogía Azul, un podcast de Grada Radio. Hola, Ned. ¿Qué tal, Don Rocks? ¿Trajiste lo que te pedí? Ah, sí, la voz Fórmula 44. Sí. ¿Y eso como para qué? Lo que pasa es que hoy tenemos invitados especiales por nuestro tema. ¿En serio? ¿Quiénes son? Ahora te digo que ya vamos a empezar, ¿ok? Dele pues. La locución es una técnica vocal relacionada con la comunicación. A diferencia del doblaje, en la locución no se trabaja necesariamente con un texto escrito originalmente en otro idioma. Por otra parte, se suele emplear en productos de corta duración como anuncios, noticias, entrevistas y más, y se caracteriza por la inmediatez. Bienvenidos a nuestra edición de hoy, donde tocaremos un aspecto tan cotidiano que de pronto no le hemos prestado tanta atención y del cual escuchamos todos los días. La locución, un don especial. ¿Escuchas? Trilogía Azul. ¿Cuál es el objetivo de la locución? La simple lectura en voz alta de un texto previamente escrito no debe entenderse como locución porque de lo que se trata es transmitir eficazmente un mensaje, una idea, y ese objetivo no se consigue leyendo en voz alta de forma automatizada. El propósito de una locución es comunicar verbalmente. Y si nos preguntamos, ¿quién inventó la locución? Si dejamos de lado el tema religioso, siempre será importante saber quién fue el primer locutor de la historia. Y ese honor, según coinciden muchos, lo merece el canadiense Reginald Aubrey Fessenden, quien fue reconocido como el primero en transmitir el sonido de la voz humana de manera inalámbrica. Varios años antes de su primera transmisión por radio, Reginald Fessenden había perfeccionado un nuevo método para enviar código Morse de manera más efectiva que Guillermo Marconi. A Fessenden le corresponde el mérito de haber transmitido con éxito, por primera vez en la historia, el sonido de la voz humana entre dos torres de 15 metros en la isla Cobb, ubicado en el río Potomac, en Washington, D.C., el 23 de diciembre de 1900. Pero la primera transmisión de radio para que fuera captada por el público en general fue realizada en la víspera de Navidad de 1906, cuando compartió por las ondas hercianas un concierto de Navidad a las asombradas tripulaciones de los barcos de la United Fruit Company en el Océano Atlántico y el Mar Caribe. En este caso, Fessenden envió una señal desde las torres de 122 metros de la cabaña de transmisión en Brown Rock, Massachusetts, en la costa atlántica de Estados Unidos. Conozcamos entonces cuál es la importancia de la locución. La importancia del locutor en la comunicación radiofónica es definitiva y su falta de timidez al hablar fundamental. Su labor consiste en seducir al oyente ayudándose de su personalidad y de su capacidad para comunicarse. Debe conseguir la atención del oyente y, por encima de todo, su confianza. Y como todo debe tener un orden de prioridades, veamos cuáles son los elementos con los que trabaja un locutor. Estos son los requisitos técnicos profesionales de un locutor: articulación y dicción clara, valorización de las pausas, recalcos, intenciones psicológicas, inflexiones, fraseos y énfasis, entonación acorde de lo que el locutor debe interpretar, naturalidad, tono e intensidad de voz apropiados, dominar la técnica del micrófono. Y después de un poquito de historia, técnicas y demás, escuchemos algunas voces emblemáticas de Latinoamérica. Iniciemos con John Gress. El extraordinario Seiko Kinetic. 50 nuevas patentes e invención. ¿Cómo pudimos colocar 50 patentes en su interior? Quitamos la batería. Seiko Kinetic, el reloj más avanzado del mundo. Jamás hubo uno igual. John Gress era un locutor profesional quien hacía 3 solicitudes específicas cada vez que lo entrevistaban: que no le pregunten por la edad, por Fidel Castro, ni cuánto gana. Sin embargo, fue el locutor más famoso del mundo de habla hispana.
aunque nadie conozca sus opiniones políticas. En un buen año podía ganar cerca de $1 millón por cuenta únicamente de su voz. Cuando la belleza de una melodía le haga palpitar el corazón, recuerde que estamos todo el día para repetir esa emoción. Radio 1000. Nadie sabe describir exactamente qué tenía, pero todos están de acuerdo en que era una de las mejores voces. La velocidad es mala compañera. No la lleve con usted. Mil gracias por escucharnos. Es cálida, sin acento, pero sobre todo, seductora. 9 de la noche en el territorio panameño. Al otro lado del mundo, un barco navega entre Java y Sumatra, teniendo a la vista la isla volcánica de Krakatoa. Comentaba John Gress. Me propuse eliminar el acento. Para poder penetrar en todo el continente, tiene que estar desprovista de todo regionalismo. El acento que le tocó eliminar fue aquel característico caribeño de Cuba, su país origen. Allá comenzó su carrera de locutor a los 19 años, cuando siendo todavía estudiante, consiguió su primer trabajo en una estación de radio en La Habana de Batista. Desde esa época nunca tuvo otro trabajo. Después de la revolución, se fue a Nueva York, donde consiguió trabajo, primero en la NBC y luego en las Naciones Unidas. De ahí pasó a independizarse y se convirtió en el hombre de los trailers de películas en español para toda América Latina. Hoy es el día del juicio final, de las cenizas de nuestro mundo. Otra voz espectacular fue la de Iván Locher. El momento se acerca. Más de $526 millones en taquilla. Impactantes efectos especiales. Iván Locher nació en Caracas, Venezuela, el 24 de enero de 1946 y falleció un 22 de febrero del 2017. Fue un actor de doblaje, locutor radial y comercial para importantes marcas, además de escritor de opinión y filosofía. Aclamada por la crítica. Actuaciones trascendentales. Iván Locher inició su carrera radial a los 21 años de edad. Una vez comentó en una entrevista que antes de hacer radio comenzó su vida independiente como ayudante de mecánico y vendedor de quesos, manejando un camión. Batman, el caballero de la noche, solo por HBO de Más Allá. De igual manera, en Panamá también seguimos teniendo esos grandes talentos en la locución y tenemos a dos invitados muy especiales que estaremos conociendo en nuestra edición de hoy. Ellos son Fabiola Sánchez. También nos estamos quedando en casa, pero nos estamos quedando en casa con amor. Seguimos conectados para que conozcas más y lleguemos donde estés a tan solo un clic. Y Erasmo Reyes. Cuando ya quieres hacer algo más con tu vida, entonces ya te toca hacerte un upgrade. Cuando pasas de ser Quique a Don Quique, es señal de que es el momento para un upgrade. ¿Qué es la locución profesional? La locución profesional es una herramienta fundamental para encontrar la voz de tu mensaje, la identidad sonora que te diferencie y que el público asocie con tu marca, producto o servicio. Nuestro tema de hoy es locución, un don especial. ¿Estás escuchando? Trilogía Así. Hemos elegido un tema del que poco se habla, a pesar de que todos los días escuchamos radio, televisión, podcast o cualquier medio de comunicación en donde interviene un locutor profesional. Es bueno entonces tener la oportunidad de conversar con dos profesionales en la locución. Fabiola. ¡Papita! ¡Vamos a la piscina de barbecue de Jessica la
Nuggetcita. La vamos a votar si somos los acompañantes favoritos. Y Erasmo. ¡Esto va a ser difícil, Tony! Por eso empecemos con el desayuno. Los ganadores entrenan duro y se alimentan con un desayuno completo que incluye el rico sabor de Zucaritas de Kellogg's. ¡Son ricas! ¿Y quién mejor que ellos mismos para hablarnos de su trabajo? Empecemos preguntándoles, ¿quién es Erasmo Reyes? ¡Ajo! Erasmo Reyes es un panameño con deseos de que la profesión de locutor sea más digna de lo que ya es. 44 años en la industria. Comencé haciendo sonido, fui DJ, me interesó mucho el área de la locución comercial, el doblaje, la actuación. No soy actor, soy actor de la voz, pero me interesé mucho por eso y soy una persona que ama lo que hace intensamente. Te repito, 44 años en la industria y alguien cuantificó la cantidad en algún momento y me he grabado arriba de 30,000 anuncios comerciales, 35,000 anuncios comerciales más o menos. Y aquí estoy tratando de compartir lo que he aprendido a hacer, por lo que me preparé. Yo nunca he trabajado. Yo he sido un vago de la vida. Yo nunca he trabajado. Lo que pasa es que he tenido la gran dicha y la bendición que me pagan por lo que me gusta hacer. Y leí por ahí que cuando tú descubres lo que realmente tú amas, no trabajas. A mí me pagan por divertirme. Entonces, como me pagan por divertirme, yo nunca he trabajado. Me han pagado por divertirme. Así que ese soy yo. ¿Y quién es Fabiola Sánchez? Fabiola Sánchez es, no sé, una madre, una esposa y una profesional del medio, de la industria, parte de la industria publicitaria, al cual arranqué o empecé o digamos que me pusieron en el medio desde los 70, desde muy corta edad, 4 o 5 años. Y bueno, 4 o 5 años, hoy tengo 52, saca la cuenta y date cuenta, muchísimos años en esta industria haciendo esto, que definitivamente a uno tiene que gustarle, porque si no te gusta a uno, simplemente toma otro rumbo, ¿no? Otro rumbo en la vida y ya, tomas otra profesión y listo, no pasa nada. Pero en mi caso, pues, yo hacía lo mismo que mi papá, me gustaba. Mi papá hacía eso y yo decía, me gusta y yo quiero estar con mi papá. Yo creo que también era una forma de querer estar con mi viejo, ¿sabes? De pasar más tiempo con él. Los niños siempre quieren estar con su papá, o sea, la mamá o el papá, pero el papá como es el que más trabaja, bueno, sin desmeritar el trabajo hoy en día de las madres, pero creo que también era parte de poder estar con mi papá y compartir con mi papá, no solamente el tiempo, sino el tema. Llegó un momento ya de adolescente que compartíamos clientes, compartíamos, oye, facturaste, y fulano te pagó, no paga. Y mi papá siempre fue muy estricto y muy disciplinado y me enseñó justamente la disciplina en la profesión. Eso fue, yo digo que yo fui criada un poquito militar, pero agradezco mucho que mi papá fuera muy detallista, ¿no? Le contestaste, facturaste, responde, atiende, permanece en tu sitio, uno no hable, es como uno hable si no le preguntan, o sea, esa formación que hoy en día no la veo. O sea, no la veo en otras personas y agradezco mucho. A veces creo que tal vez exagero, pero agradezco mucho esa formación porque me enseñó a poder llevar esta carrera como independiente sin desviarme del curso, o sea, sin flaquear, sin que se degenerara todo. O sea, en conclusión, locutora y actriz. ¿En qué momento descubres tu talento vocal? O sea, yo sabía que tenía ese talento. O sea, en algún lugar de mi cuerpo yo lo sentí. Pero yo lo descubrí cuando me dijeron que yo no servía para esto. Cuando me dijeron, tú como locutor eres un buen sonidista y buena gente, como locutor. Y me lo dijo una persona que yo quiero muchísimo y respeto mucho y hoy día es mi compadre. Pero me dijo estas palabras y entonces la gente decía, ay, sí, tú tienes razón. Él tiene razón. Tú no eres bueno.
Cuando yo necesite a una persona que tenga la voz fea, yo te voy a buscar a ti. Ahí yo descubrí que yo era bueno, en medio de esa adversidad. Y lo tomé como un desafío. Ahí yo descubrí que realmente esto era lo mío. Yo creo que lo descubrió mi papá, principalmente. Mi papá decía que él llegaba a momentos en que lo volvía loco porque yo comencé a hablar muy bien a muy temprana edad. Los niños generalmente al año ya tienen un vocabulario en donde se pueden comunicar con ciertas palabritas, balbuceando. Mi papá dice que yo al año hablaba perfectamente bien. A los 2 años los volvía locos a todos porque hablaba con quien fuera, donde fuera. Imagínate, quizás alguien me pudo secuestrar, pero en aquella época no pasaba. Pero me sentaba a hablar donde yo llegaba. Era sí, porque no sé qué, y esto, y hablaba, y la gente, ay, por eso es la viejita. Entonces puede ser que, no sé, tenía dentro de mi cuerpo un espíritu de alguna locutora ya mayorcita, pero en la casa también me decía, ¿dónde está el control remoto para apagarte? ¡Ya! Entonces creo que él mismo se dio cuenta que por ahí va la cosa. Y como te digo, en los 70s, cuando mi papá incursiona en el doblaje de los comerciales de la casa Kenner, de inglés a español, ahí comenzó el entrenamiento en curso de Fabiola. Y resolvía muy bien. Agarraba muy rápido las indicaciones. Bueno, no estaba como para leer textos, pero él me decía, cuando yo te toco, esta es la línea, y cuando yo te toco, mira ya el televisor, mira la niña, y cuando yo te toco vas a decir la línea que yo te dije. Entonces resolvía muy rápido. Y recuerdo que en el año 79 fui a grabar con Willy Ramírez a Videocentro. Esto que estoy mencionando no existe, estos lugares no existen. Pero fue mi primera vez en un estudio ajeno a el ambiente controlado del que había estado siempre con mi papá. Y yo me acuerdo clarísimo, el primer estudio de Willy, Videocentro, porque después lo mudaron para el mismo Videocentro, pero para otra sala. Y me acuerdo que era una cuña de Maggie. Y me acuerdo que era con el señor Edgar Iglesias. Y salí muy bien, o sea, muy rápido, ran. Entonces, como ya tenía todo este entrenamiento de años anteriores y estar haciendo los doblajes de las cuñas de Kenner, yo creo que simplemente era algo que mi papá vio que tenía innato. Tenemos una profesión que ha tenido que darse a valer como un trabajo normal, reglamentos y leyes específicas que protegen a los locutores. ¿Por qué? Cada uno de nosotros, tú, yo, nuestra generación, le tocó aprender de los que ya venían caminando y de la lucha que estas personas iban encontrando. Ahora, si tú y yo nos sentamos y miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta que esa época análoga de poca comunicación, en donde no había celulares, donde la gente no se comunicaba tan rápido, donde no te enterabas de las cosas tan rápido, de repente hicieron o generaron estas incomodidades por alguna razón. Tú y yo no estábamos ahí. Bueno, tú sí. pero alguna razón tendría. Así que nosotros simplemente agarramos las migajitas que iban dejando y nosotros seguimos el camino. Cuando tú sigues el camino, si tú te encuentras con algo de lo cual tú no estás de acuerdo o a ti no te parece, tú te sales del camino y dices, bueno, esto no es conmigo. Pero creo que muchos encontramos que era válido y que había que regular o que había que proteger, porque no había ninguna ley o no había ninguna... Mentira, sí había, porque siempre existió, digamos, parte de lo que hoy es la Ley 24, ya estaba escrita en los 70. Y la estaba protegiendo otra gente, que eran específicamente los actores, pero no los locutores, porque eran pocos, porque los mismos actores eran los que hacían los comerciales, ellos eran los que hacían los doblajes o los desplazamientos, que eran muy pocos en ese entonces, porque Panamá no producía tanto. Panamá vino a producir realmente una época dorada en cuanto a publicidad en los 80. Entonces, así como tú y yo de repente podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos regular, no sé, tal vez el impuesto que ganan los independientes. Ay, nos compete, vamos a meternos a la conversación y si nos interesa, pues vamos a la lucha y apoyamos. Entonces todo evoluciona y yo creo que ese tema que en su momento lo hizo la UNAP evolucionó
porque se crearon otras asociaciones que tenían otros intereses, pero que también nos involucraba. Entonces, así se fue como generando todo con el paso del tiempo, y cuando te das cuenta que en efecto para proteger esta profesión, alguien dijo, bueno, es que tenemos que hacerlo de manera formal, hay que hacerlo con un abogado, hay que hacer esto, bueno, hagámoslo pues, a ver quién está interesado. Y así fue, ¿no? Una generación de una idea, generación de una situación. Sí, situaciones en general, siempre son situaciones que estallan o que generan una reacción en un grupo, en un gremio como el nuestro, y uno dice, en verdad tenemos que proteger esto, porque si no lo protegemos en este momento, pues si no se regula en este momento, esto va a quedar abierto y ya no van a necesitar a los locutores para grabar los comerciales, sino que los comerciales van a poder entrar y ser pautados con la voz que vengan, y entonces nosotros qué vamos a hacer. Creo que es una profesión respetable de la cual se puede vivir y que en Panamá tenemos el talento. Y como yo siempre he dicho, si no tenemos el talento, pues formemos al talento con las pocas herramientas que tenemos, porque nosotros somos empíricos, tú y yo somos empíricos de alguna manera, pero hoy en día ya no, ya tienes cómo educarte, cómo aprender de manera un poquito más didáctica. Una vez que fuimos a un congreso y cuando dijeron que habíamos 2 personas de Panamá, habían locutores de toda Latinoamérica y todos se pararon y nos aplaudieron. Todos se levantaron y nos aplaudieron porque éramos el único país que habíamos peleado para que la profesión de locutor se mantenga para los panameños. Entonces eso es un punto muy bueno, es un punto muy bueno para el talento nacional, el locutor. Pero ha sido sangre, sudor y lágrimas. Pero lo hemos mantenido gracias a Dios y gracias a ese esfuerzo. Por supuesto que siempre vas a encontrar personas que se resisten al cambio, o que se resisten, o que tienen algo que decir, o que de repente dicen me parece, pero que a la hora de la lucha no están. Te lo digo porque a mí particularmente creo que he sido una luchadora persistente, tan persistente que cuando este año, a principio de año, aprobaron la derogación del decreto 273 y la hoy artículo 38A de la Ley de la República de Panamá, ya le dije a Erasmo, ok, me puedo morir tranquila, porque eso asegura que va a estar el trabajo para los que vengan, hijos, mis nietos, si los tengo, los otros colegas. O sea, tenemos ya una ley de la República que para que la cambies tienes que ir a encadenarte a la asamblea y a ver quién te oye, ¿no? Entonces, creo que es una lucha que nos tomó muchos años, desde 1999 para acá, y que ya finalmente, pues, yo guindo los guantes, porque ya se logró. Pero era necesario para que tus hijos, tus nietos, tus amigos, los colegas, los que vengan, tengan. ¿Por qué? La pregunta que sigue es, ¿pero por qué? ¿Por qué fue tan necesario hacerlo? Mira, no podemos tapar el sol con un dedo. A mí no me gusta desmeritar a nadie. Tenemos colegas de otros países como México, Venezuela, Colombia, muy buenos. Y podemos seguir mencionando países y vamos a decir siempre va a haber gente muy buena. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían más territorio para jugar que nosotros los panameños. Venezuela, tenías para ir a practicar a 3, 4 canales de televisión como locutor. Colombia, carreras, igual que Venezuela. Carreras, igual que México, de locución. O sea, tenías cómo aprender. No es que es algo con que, bueno, Roque, dame chance en la emisora, porque a mí me gusta la radio para ver si... Y cuando vas a ver, desarrollaste un gran locutor de radio, pero no lo estudió. No sé si me estoy explicando. Entonces, como estos tenían más chance para jugar, para formarse, siempre iban a tener más ventajas que nosotros. Entonces, ¿cómo acortas eso? Dame chance. Si yo no sé caminar, yo voy a llegar a caminar en algún momento. Tengo que gatear primero, caerme y luego caminar y estrellarme y volver a intentarlo para tener personas un poco más capaces que puedan entrar en esa competencia. Pero si yo no hago una protección a la profesión, claro que los de afuera que tienen más trayectoria, más experiencia, son muy talentosos y han tenido más oportunidades, nos van a poner el pie. Entonces no me parecía justo. Yo decía, pero nosotros también tenemos el derecho de caernos, de aprender en nuestro tiempo, y lo hemos logrado. Yo creo que ya hoy en día, hoy te digo 2022 que lo hemos logrado, no solamente por las
facilidades para sacar una licencia, que no necesariamente es lo mejor, pero tenemos esa accesibilidad a cursos de afuera. Hay gente que está estudiando México, está estudiando, yo me gradué de un diplomado en Colombia en el 2020, y hay mucha gente que lo está haciendo y eso me agrada mucho. ¿Cómo eran los locutores cuando te iniciaste y qué recuerdas? Recuerdo muchas cosas buenas. El locutor en esa época debía tener una voz muy redonda. Todo era más formal. Todo era compra en este restaurante, lleva a tu familia a comer en el restaurante, usa el perfume. Todo era más formal. Había que tener una voz privilegiada. Y llega este tipo, hijo del grito y la calle, como dice Rubén, hijo de la acera, y dice que yo quiero ser locutor. La gente se burlaba de mí. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? En esa época era muy formal. Es más, el concepto publicitario era todo más formal. Era todo más muy marcado, muy acomodado, muy perfecto. Y yo tengo la bendición que empecé allí, pero no podía competir con estas voces: Fernando Nava, Celiano Fonseca, Harry Iglesias, Arturo Rivera, Jorge Carrasco, Reyán, Faz Fernández, Pete Romero, René Rizcaya. Grandísimas voces, espectaculares voces, que tú nada más que lo escuchabas. Miguel Fernández. Y yo decía a esa gente que, wow, ¿será que yo algún día podré hablar así? Yo dije, bueno, si yo no puedo hacer eso, entonces yo tengo que buscar una alternativa. Y ya había descubierto que eso era lo mío, pero era raro, porque decía, algo adentro me decía, pero ¿cómo tú quieres ser ese tipo de locutor si tú no tienes la voz? O sea, tú tienes ese registro sonoro grave. Y en el momento yo decía, pero ¿por qué yo no puedo tener ese registro? Y decidí, bueno, yo tengo que trabajar sobre eso. Yo creo que eran grandes señores y señoras, grandes señores y señoras que hablaban muy bonito, hablaban muy bien, muy educados. Eran pocos los locutores carretilla, pero sí los había. Ahora, esto también tenemos que admitir que hay modas, como te digo, tendencias, paso del tiempo. Así como la tecnología evoluciona, todo evoluciona, la publicidad evoluciona, los locutores evolucionan. Ahora tú dices, no quiero locutores acartonados, no quiero estos locutores con la voz impostada. Pero en esa época era lo que estaba de moda, era lo bueno, era lo bonito, era lo que se quería. Era lo que querían estas grandes voces de pecho. Y esta señora Gladys Vidal, qué lindo que hablaba Gladys. Y también era otra educación, o sea, venía no solo educación de la escuela, sino la educación de la casa. Acuérdate, eran las faldas largas, ya la gente sale a la calle en short y roto para acabar de fregar. No dejan nada a la imaginación. Entonces, épocas. Y yo conocí de Harry Iglesias para atrás, Harry, Eneida, Alberto Arbezú, Gladys Vidal, que era la esposa de Alberto Arbezú. O sea, tanta gente, aparte que prendías la tele, veías a Faz Fernández dando noticias. No te rías, que esa es tu época también. Veías a tanta gente en los noticieros, y estamos hablando de los 70s, 80s, y ya pues los 90 ya no necesariamente son los que yo conocí, porque comenzaron a desaparecer o a dedicarse a otra cosa. Y en locución comercial yo te puedo mencionar muchos nombres con los que para mí fueron una guía importante, como lo fue Silvia Toledano. Yo sigo pensando que Silvia Toledano, no puedo decir fue porque todavía vive, pero en cuanto a locución comercial, para mí fue un modelo a seguir. Fue la mujer que yo admiraba y que yo me metía a la cabina. Si estaba ella, le pedía permiso para entrar a la cabina, ni siquiera verla desde el vídeo. Para entrar a la cabina, yo me sentaba calladita y solo observaba cómo movía sus manos, cómo eran sus gestos faciales, cómo agarraba el papel, cómo llevaba el ritmo. Y yo, digo, obvio que también veía a mi papá, pero, ¿sabes? Era mujer. Entonces, cómo sonreía y la voz le salía tan hermosa. Yo realmente, Silvia para mí fue el modelo que yo seguí. Y hay muchos nombres en el camino. Está Yanina Morales, Silvia Toledano, está mucha gente que no están. Pero paralelamente a eso,
pues comencé a desarrollarme de otra forma. Comencé a desarrollar la caracterización. Y decir, yo quiero vivir de esto y yo tengo que competir. Para competir con estas gentes, estos grandes gente que tú los veías como en un pedestal, dice, como inalcanzables. Después de un tiempo, después de un buen par de años, ellos me miraban a mí, decían, yo necesito que Erasmo me dirija. Él sabe dirigir. Entonces eso para mí ha sido muy bonito, porque a la gente que yo veía, la gente entonces ya me miraba con respeto. Pero yo empecé caracterizando, haciendo caracterizaciones. Bichitos, monicasco, cuando se hacían las animaciones con masilla, animadas. Y yo comenzaba a caracterizar. Mira, créame una voz para este personaje. Entonces yo comencé a desarrollarme ahí. Y comencé a trabajar en mi voz, a estudiar, a tomar cursos de expresión corporal. Pero en esa época, esa era la característica del locutor. El locutor era muy formal. Tenías que tener una voz muy bonita, que enamorara, que te envolviera, porque todo era muy formal. Después de un tiempo cambió, obviamente, el concepto y la forma de vender la publicidad cambió. Y fue un buen momento, porque entonces yo tenía la chance para poder entrar y poder comenzar a seguir preparándome en ejercicios médicos, fonoaudiólogos, expresión corporal, dicción, vocalización, respiración y una serie de cosas que tiene que tener el locutor para eso. ¿Existen especialidades dentro de la locución? Acuérdate que etimológicamente hablando, locutor, es el que habla. Así está su definición. Dentro de la locución solita, esto es como la producción, que hay preproducción, producción y postproducción. Igual que la locución tiene muchas aristas. Está el locutor de radio, que no necesariamente es el locutor de cabina, porque está el locutor DJ, que ya tiene otra estructura de presentación. Está el locutor de radio, está el locutor que es presentador de televisión, y aunque sea presentador de televisión, es locutor porque tiene que hablar bien. Está el locutor comercial, está el locutor deportivo o el narrador deportivo, pero a las finales es locutor deportivo. Está, hoy en día el locutor de podcast. Dentro de la locución comercial hay un montón de líneas: la locución narración, la locución rápida, que era la que nosotros decíamos locución rápida promocional antes de la tecnología, ya hoy en día te aceleran todo. La locución interpretativa, la locución de acting. Y si hablamos ahorita mismo, hay un montón de aristas dentro de la locución, específicamente comercial, como audiolibros, e-learning, doblaje, locución de, el podcast. Es decir, hay varios servicios o varios trabajos o varias líneas de locución comercial que puedes hacer. Tanto así se ha detallado tanto, se han hecho tantas líneas que existen incluso los videos, gente que se dedica solamente a grabar videos médicos. Es una especialidad dentro de la especialidad. Los e-learning, pero e-learning médico, se dedican a eso. Gente que se dedica a hacer largos formatos como el audiolibro, que no es lo mío, pero hay gente que lo hace. Es decir, hay un montón hoy en día de segmentaciones dentro de la locución comercial. ¿A quién admiras o ha sido tu ejemplo a seguir? Mi mamá. En la locución, mi mamá. Y yo después descubrí después, y porque decía, pero en mi familia nadie ha sido locutor. Pero mi mamá tiene la particularidad, hoy día mi mamá tiene 88 años, mi mamá conversa contigo, y cuando estás conversando contigo, ella te hace todos los papeles de las personas que se está echando un cuento, y ella te hace cómo habla la vecina, cómo habla el primo, cómo habla el abuelito, cómo habla el fulano, cómo habla el niño. Ella interpreta todos los papeles. Entonces una vez yo me puse a observarla cómo hablaba. Yo nunca me había fijado que mi mamá... Pero cuando una vez me puse a pensar y dije, oye, ¿de dónde? ¿Por qué yo tuve este deseo y por qué yo tengo esta pasión si yo no tengo nadie
que hace eso. Pero mi mamá tiene la particularidad de cuando habla contigo, ella no te echa un cuento normal, ella te interpreta los personajes. Entonces me di cuenta que ahí, yo digo, yo vengo de allí. Primero mi papá obviamente tenía una voz maravillosa, una forma extraordinaria de tratar a los clientes, todo el mundo lo quería, lo tenía una alta estima. Entonces en esa época que ya no la tenemos, abro paréntesis, la observación es algo que se ha perdido porque la atención la tenemos en el celular, cierro paréntesis, pero en aquel entonces la observación era un medio muy importante para aprender, y yo me sentaba a observar cómo interpretaba el texto, cómo trabajar el cuerpo, cómo te dabas cuenta que el movimiento corporal y tu máscara facial tenían una injerencia directa sobre lo que tú escuchabas. Entonces, claro, mi papá fue mi primer maestro, sin serlo, pero lo fue. Sin serlo, que me lo dijera. Y creo que tampoco nunca se lo dije. Silvia Toledano, que para mí, yo le decía a ella que ella era la reina de todas las locutoras, porque esta voz tan hermosa, y te podía enamorar, como te podía hacer una locución promocional, como podía hacer una voz sexy. Para mí, Silvia fue un modelo muy importante en mi vida. Y bueno, después Erasmo, que hoy en día puedo decir que es mi socio, pero nos conocemos desde que yo lo molesto, desde que yo usaba panty mochita. O sea, yo conozco a Erasmo hace mucho tiempo. A él le gusta decir eso, ¿no? Pero como locutor tengo un montón de personajes que yo he admirado mucho. Edgar Sánchez Romero, que fue muy importante en el desarrollo, porque en verdad aprendí muchísimo de él. Él creyó realmente que yo podía hacer esto. Me apoyó mucho, yo lo escuchaba y lo miraba mucho. Él no se sentaba conmigo. Edgar era un tipo que donde veía una cosa que no se estaba leyendo bien, él decía, oye, mira, yo creo, con tu permiso, creo que puedes hacerlo así. Y siempre era muy, muy bonito porque él aportaba siempre. Pero yo trabajé con él, empezamos un negocio de cuando empezó un estudio de grabación, y yo lo veía grabar diariamente. Y aprendí muchísimo de él, como él siempre decía, hablar bien paga, y paga bien. Saber leer paga, y paga bien. Estando con él ahí, yo lo que hacía es que grababa, y después que grababa, sacaba los textos y me ponía a hacerlo igualito, para poder almacenar formas de interpretar, porque él tenía un abanico de interpretaciones impresionante. Entonces aprendí mucho de Edgar, aprendí mucho de Don Harry Iglesias, aprendí mucho de Celiano Fonseca, aprendí mucho de todo, y que después de un tiempo quedé dirigiéndolos y compartíamos, como me hablaban como que de tú a tú. En aquella época no era así, pero admiro tanta gente que aportaron de una u otra forma, a veces hasta sin saber, me ayudaban mucho en la parte de locución, porque yo siempre no me quedaba con grabarlos cuando me tocaba grabarlos, sino grabarlos y escucharlos y repetir, porque esto es así. La locución es, hoy tienes una buena voz, tienes el 5%. ¿Tienes una buena voz? Sí, eso ayuda. Tienes el 5% de la tarea. El otro 45% es prepararte. El 50% restante es ensayar, grabarte, practicar, ensayar, para alcanzar ser lo suficientemente versátil para que seas utilizado en cualquier situación de cualquier producto que necesiten poner una voz. Así funciona. Pero yo sí me acuerdo que en Radio 1000, donde Erasmo trabajaba, de muy joven, yo llegaba a Radio 1000 y estaba él, pues no sé si te lo dijo, pero él trabajaba en Radio 1000, cuando mi papá hacía un programa en Radio 1000. Y yo me ponía a jugar con mis hermanos, el pobre muchacho trabajando, y 3 chiquillos volviéndolo loco, haciendo ruido,
Entonces yo me escondía porque jugaba a las escondidas con mis hermanos en Radio 1000 y me metía en la cabina debajo del mostrador, o sea, donde éramos, metía los pies en la silla. Bueno, yo me escondía ahí. O sea, pobre éramos. Yo creo que nos querían matar. A mí principalmente, porque ¿por qué me metí ahí? Hoy en día eso se puede interpretar muy mal. Entonces, claro, conozco a Erasmo mucho tiempo. Después trabajó con mi papá. Y luego nos hicimos socios, él y yo, para llevar proyectos adelante. Para llevarnos, yo creo que mutuamente al siguiente brinco, ¿no? A la nueva tecnología o a la siguiente generación. Y nada, siempre nos consultamos para todo, porque además de todo, mi papá era el padrino del hijo menor de Erasmo. O sea, ellos tenían una relación tan estrecha. Erasmo y yo somos casi familia. Muere mi papá y él adoptó ese papel de padre, porque en la ausencia de mi padre, pues, y Erasmo es mi segundo papá, mi amigo, mi socio, todo. ¿Cómo nace la locución? Con el tiempo, las historias, leyendas, cuentos o noticias dejaron de transmitirse a través de la tradición oral. El desarrollo de la prensa, los bandos impresos y sobre todo la aparición de la radio dio paso a otra figura de la comunicación oral, el locutor. En esta edición de Trilogía Azul nos adentramos a conocer detalles importantes sobre nuestro tema, locución, un don especial. Y les preguntamos a nuestros invitados. Fabiola, Erasmo, dentro de la locución, ¿en qué te has desarrollado que antes no hacías? Para ser eficiente y para ser efectivo, la tecnología. A mi edad tengo 61 años y me la paso estudiando la tecnología y tengo que aprendérmela, o sea, repetirla porque ya mi disco duro está lleno. Entonces tengo que comenzar a elegir cosas para aprender. Pero mis relaciones con los clientes, mi capacidad de respuesta al momento que me solicitan, porque te repito, es el arma que tengo para poder competir. Y me ha funcionado muy bien mi velocidad de respuesta, mi disponibilidad. Estar siempre con eso en la tecnología, que estar viendo nuevas formas de grabación, cómo conseguir los mejores equipos para poder cada vez dar una mejor calidad de sonido. Estar siempre al día de la tecnología, porque esto cambia, y como está cambiando diariamente, a veces no termino de aprenderte una cosa cuando ya sale otra cosa mejor, y entonces tienes que estar allí, porque de repente alguien te llama y te dice, oye, tú manejas X programa, porque yo tengo ese programa y necesito que grabemos a través de ese programa, y si yo no lo tengo y no lo sé usar, entonces estamos fritos. Y hay una cosa que la publicidad tiene, y no la publicidad, la industria tiene, que es un poco ingrata. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas, donde haces una no tan buena, por cualquier situación que te dé, de una vez te dicen, alerta. No hay muy pocas segundas oportunidades. Y cuando se dan las segundas oportunidades, se dan con muchísimo tiempo después. Quiero decirte que he perdido clientes porque me dicen, pero me mandaste el audio muy bajito. Entonces yo le digo, Erasmo, es que está bajito, y en cuánto está en no sé qué cosa, no sé qué, no, el micrófono está en tal, y yo veo las rayitas, ni siquiera le puedo decir en cuántos decibeles, yo veo las rayitas verdes, y yo sé que no debo llegar a las rayitas rojas, o sea que tiene que estar en las rayitas amarillas, pero preferible las verdes, ¿verdad? Esa es todavía, ¿cuántos años llevamos en esto? 3, y todavía yo tengo esos problemas a la hora de grabar los audios, y he tenido que aprender algo que no me gusta para nada, no es lo mío, no es lo que yo pensaba que iba a hacer. El meterse al closet o tener un lugar donde grabar o encontrar un lugar donde grabar, eso no me molesta. No voy a invertir en tener una cabina en mi casa, porque justamente cada día la tecnología avanza tan rápido que cada día tienes un micrófono que te filtra los ruidos. De hecho, acabo de comprar uno
que no me metí en ninguna parte, no me tuve ni que meter al closet, lo usé para probar en mi cuarto y mandé el audio y me dijeron wow. Entonces no voy a invertir en armar una cabina. Sé que hay colegas que lo han hecho, los felicito. Creo que también está la parte psicológica, que tal vez se sientan un poco más, no sé, en ambiente, o tal vez las circunstancias de su casa los obligue, no sé. Pero aprender a editar en un programa de audio, eso no es lo mío. Yo no soy ingeniera de sonido, yo no soy técnico de audio, yo soy locutora. Entonces me ha tocado aprender algo que todavía a la fecha no sé, que no lo hago bien, sé que no, y se lo digo a los clientes. Ojo, yo no soy ingeniero de sonido, yo te mando el audio limpio y allá tú haces la postproducción, porque eso no es lo mío. Y si lo tengo que hacer, lo cobro, claro, se lo mando a otra persona que lo haga, pero no me parece justo. Y gracias a esto nosotros mermamos, por no decir destruimos, el trabajo de otras personas. Acabamos con los estudios de grabación. Nosotros, los locutores, acabamos con nuestros hermanos los estudios. Muy mal, porque no sé, zapatero en su zapato. Entonces la tecnología. Sino el locutor no solamente es que sea bueno, que sea puntual, que sea eficiente, que sea proactivo, que se involucre, que ame lo que hace. Y eso se nota. A veces tengo clientes y tengo la bendición de muchos clientes que son clientes multinacionales grandes con inversiones en comerciales grandísimos, y me he ganado su confianza precisamente por ser así. Y me dice, no te preocupes, en Panamá habla con Erasmo, él se encarga, él sabe lo que yo quiero. Entonces yo convoco a la gente, los dirijo, y muy pocas veces para México, para Argentina, todo Centroamérica, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil. Tengo clientes por toda Latinoamérica, España. Confían mucho en mi capacidad de respuesta y mi capacidad de dirigir y poder entender y transmitir al talento, porque también hago eso, transmitir al talento lo que cada cliente quiere, porque siempre hay clientes que quieren tienen un sello, cómo quieren que su comercial vaya. Entonces siempre me he ocupado de estar viendo eso diariamente, estar siempre actualizándome, pero no que yo veo una vez a la semana, no, todos los días. ¿Por qué? Porque vivo de esto, porque amo intensamente lo que hago. Entonces no me puedo permitir eso. Y muchas veces dicen, no, pero ya tú estás con un tiempo. No, es que eso me mantiene vivo y me mantiene mi mente trabajando, y siempre estoy claro en lo que pasa. Entonces me ha servido inmensamente para poder servir a mis clientes y que el trabajo siempre fluya. Siempre, afortunadamente, tengo trabajo. Entonces eso es lo que no hacía antes, porque antes el talento iba al estudio y en ese mismo momento iba el creativo, el director, el productor, y esos eran los que dirigían. Y tú, como técnico o como ingeniero de sonido, te dedicabas a grabar, a mezclar, a colocar y a hacer. Ahora no. Ahora el locutor tiene que ser un todo. Tiene que aprender a dirigirse, hacerlo bien, grabar bien, tiene que aprender a usar los equipos. Antes no. Y ha sido entre los talentos, los locutores con cierta trayectoria, les ha costado muchísimo, porque la tecnología va muy rápido y nunca ellos pensaron que iban a tener que involucrarse en eso. Entonces muchos dicen, mejor prefiero pagarte a ti, tú me diriges y hazlo, y yo voy a hacer lo mío. Pero tienen que comenzar a pagar ese servicio de sus propios honorarios, porque no han aprendido a hacerlo. Entonces yo siempre trato de estar al día y trato de compartir mi conocimiento, como te decía al comienzo. Yo trato siempre de compartir. Lo que no encuentro es gente que quiera recibirlo. ¿Qué piensas de los nuevos talentos? Es una pregunta dura. No sé ni qué decirte, porque yo creo que hay culpa y culpa. Hay culpa de los nuevos talentos por no entender que tienes que dar más,
y hay culpa de los nuevos clientes, porque ojo, has hablado de los nuevos talentos, pero hay nuevos productores, hay nuevos publicistas, hay nuevos creativos. Ya la generación de un Nicolai Proaño, un Estefan Proaño, una Gloria de la Guardia, un Pink Simón, un Harker, se me queda mucha gente por fuera, pero ahora hay nuevas generaciones en las agencias de publicidad, o las pocas que quedan. Y fíjate, negocio es negocio. Tú no tienes que ser panameño necesariamente para estar en el negocio. Así es que vamos a abrir más el panorama. Hay muchos extranjeros en este momento con boutiques creativas o producción independiente, lo que tú quieras. Ellos tampoco son exigentes. Hoy en día el publicista quiere complacer al cliente para que no se te vaya. En la época en la que yo crecí, me desarrollé y me pulí, era la época donde el cliente final respetaba al publicista porque para eso le pagaba. Así que la voz del publicista, del productor cuando sometía su comercial era casi que ley. Este comercial está hecho así, por esto, por esto, por esto. Era muy raro, las regrabaciones eran cosas muy escasas. Después se fue aflojando el asunto y de hecho, abro paréntesis, nosotros tuvimos que decir, y te digo tuvimos, Bosco, Ricardo Vallarino, Erasmo Reyes, Edgar Sánchez, Lucho Gotti, las regrabaciones cuestan, porque uno no puede estar en este relajo. O sea, ya se fue como, ahí comienza todo, se afloja el asunto. Entonces, tenías que decirle al cliente, la regrabación cuesta. ¿Para qué? Porque a ti te dieron un texto que pasó por un montón de manos y un montón de correcciones para que lo aprobaras. ¿Y para qué me haces cambios ahora? Entonces, te tiene que doler y te tiene que costar. Cosa que, mira dónde degeneró, hoy en día no se cobra. Pero todo, ¿por qué? Porque los creativos no saben hacer el trabajo, no saben sustentar su idea, o el productor del cliente le dice, ay, no me gusta, ay, sí, cómo no, voy corriendo, la cambio, el tiempo de todo el mundo queda tirado a la basura. Sustenta tu idea, susténtale al cliente que sabe vender ropa, que sabe vender carros, pero que no sabe de publicidad. Pero ¿a dónde nos ha llevado la tecnología? Nos ha llevado a precio, sacrifica calidad. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que piensan que tener un micrófono y un programa de audio y un lugar donde grabar y que suene bonito, ya, yo soy locutor. ¿Pero por qué? Porque las licencias de locución también, que las están dando como si salieran en los Cracker Jack, pierde también el sentido de preparar un locutor. Y contra eso sí hemos perdido la batalla, tengo que decirlo, hemos perdido la batalla, porque antes la licencia de locutor, para que tú sacaras una licencia de locutor, tenías que pasar por un seminario, ni siquiera un diplomado, un seminario. Y ahí dabas historia, dabas folclore, español, gramática, radio, dabas un montón de cosas. Y podía que no lo pasaras, porque el examen final era oral, con una cantidad de personas en una mesa y unos papeles, boca abajo. Tienes que coger 3 papeles, esto me lo cuentan, yo no hice ese seminario. Y ahí tenías que pasar el examen en vivo, frente a un montón de gente. Y podía que no lo pasaras. Y si no lo pasabas, tenías que volverlo a hacer si querías una licencia de locutor, lo cual te da una propiedad para, como tú acabas de decir, locutor profesional. Era una cosa grande. Pero hoy en día es como quien saca un premio en el cereal. No saben hablar, no tienen buena dicción, no manejan articulación, no saben interpretar un texto, no saben leer, no saben hablar. Yo siempre he dicho que si tú no hablas bien, no puedes locutar bien. No hablan bien. Hay mucho talento, pero no siento que hay mucho amor. No hay mucho amor por lo que se hace. Entonces, hay veces yo mismo me responsabilizo, porque tal vez no estoy haciendo lo suficiente para que los jóvenes puedan aprovechar. Yo siempre quiero enseñar, pero no siempre encuentro quien quiera aprender. Entonces, es muy fácil criticar sobre lo que ya está hecho. Yo puedo criticar cualquier cosa después que tú lo hagas. La gente a veces siente, hasta que lo descubre, que esto es un mundo y que es apasionante y que nunca es igual. Siempre tienes que hacer algo diferente. No es como llegar a poner un sello, pase. Es lo más aburrido. Entonces, de esto los nuevos talentos
necesitan un poco más, enamorarse más y pensar en el valor económico en otro plano. Y a veces anteponen eso, porque dicen, ser locutor paga bien. Es verdad, paga muy bien. Pero ¿cómo tú alcanzas a llegar allí? Entonces te tienes que preparar para eso. Entonces, muchos con gran talento, las cosas nunca son fáciles. Es un proceso en donde tú te tienes que dar a conocer, pero tú puedes ser muy bueno, puedes tener una voz muy linda, pero como te repito, la industria es un poco ingrata, porque si no lo haces bien a la primera, no piensan en ti más y la gente se enfría. Es decir, no, pero es que yo pensé que voy a ser locutor porque mi mamá o mi novia me dijo que yo tenía bonita voz, y mi tía me dijo que yo tenía bonita voz, y mi abuelito dijo que yo echaba buenos chistes y yo podía ser locutor. Sí, pero eso no es la locución. La locución es otra cosa, es una profesión que no todo el mundo puede hacerlo. Te tienes que preparar para eso. Yo soy de lo que digo, que toda persona que habla es capaz de hacer este trabajo. La diferencia está en si realmente quieres hacerlo. Ahí es donde está el detalle. ¿Realmente quieres hacerlo o no? Entonces, cuando la gente llega a ese punto, te das cuenta que no realmente quiere hacerlo. Solamente piensa que tú te paras frente a un micrófono y hablas y ya. Pero cuando te toca hacerlo, no estás preparado. Entonces, cuando te descubres que realmente es una profesión como cualquier otra, con los mismos sabores y con los mismos sacrificios, ahí entonces donde la gente dice, fue bonita la experiencia. Fue bonita la experiencia. Tienen un amigo, que tiene una amiga, que tiene un amigo, que tiene un negocio, que entonces quieren graban y se lo presentan al cliente, o quizás hasta el mismo cliente dice, ¿cuánto es? Bueno, no sé, dame lo que tú quieras. Maravilloso, eso va para el aire. Se ha degenerado todo. Y el problema que no entienden los panameños, fíjate cómo comenzó esta conversación. Nosotros hablamos de la ley, tenemos una carrera protegida, pero ¿qué ha logrado eso? Que no les importe mejorar, que no les importe capacitarse, que no les importe. Anoche estaba yo terminando de dar una clase y me decían, pero ¿cómo voy a hacer? Porque hay locutores muy buenos y que siempre llaman a los mismos. Le dije, la competencia no es contra los locutores, la competencia es contra ustedes mismos. Ustedes son los que tienen que mejorar, pero yo les doy herramientas y no las aplican. Yo les di un módulo de manejo de voz hace 3 semanas y ¿cuántos de ustedes hacen los ejercicios todos los días? Se los dije, esto es para siempre, todos los días. Tienen que dominar respiración diafragmática, tienen que tener buena dicción. ¿Cómo es posible que sigan hablando mal? Ay, hiriendo susceptibilidades. No, señores, esto es la excelencia. Quiero ser bueno. Para llegar a una olimpiada, tú no entrenas ni siquiera 4 años antes. Vienes entrenando desde hace muchísimo tiempo. Ay, yo quiero ir a jugar con los Yankees, voy a ir a audicionar, porque yo tiro pelota. No. Si tú vas a ir a audicionar con los Yankees, tú tienes que prepararte para pararte al lado de esa gente. Y no estamos viendo que a las personas les interese, porque al cliente no le interesa. El cliente quiere algo barato. Entonces le digo, bueno, perfecto, entonces ustedes van a ser baratos. Hay un problema con las nuevas generaciones, porque la tecnología trae la pereza. Fíjate que también te mencioné hace un rato lo de la observación. A la gente no le interesa la observación, le interesa tener la atención en el teléfono y que todo sea rápido. ¿Qué es lo que ha logrado la tecnología? La inmediatez. La inmediatez que logra que si yo te mando un chat y tú me contestas, y ahí era que no me contestas y me dejes doble gancho, porque sé que lo viste. Entonces la gente quiere todo rápido. Mira la carrera. Comunicación social antes era 5 años, después 4 años, ahora son 3 años. ¿Qué es lo que esperaba del próximo año? Será una carrera de 2 años, después 1, después un diplomado, después no vayas a la universidad y aprendes algo por YouTube. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo más barato, es lo que va a mandar. A veces te encuentras a ciertas unidades, ciertas personas que tienen un talento innato, que tienen una voz espectacular, un manejo espectacular, y dices, vale la pena, que se pula, pero tiene que tener el interés, y el interés no lo tiene. Así es que las nuevas generaciones, pues, no sé ni qué decirte, no sé ni qué más te puedo decir, me da cosa.
Me da cosa porque, bueno, es como todo. Yo sí no quiero que un doctor me atienda de aquí a unos 5 años, porque eso de aprender medicina por virtual... ¿Qué es lo más gracioso y lo más difícil que te ha ocurrido como locutor? Bueno, lo más gracioso y reconfortante a la vez es que hace muchos años me tocó interpretar a una señora. Nunca olvido esa experiencia. Para una línea blanca. Y habían pasado, el cliente no le gustaba la voz y habían ido actrices, locutoras de todas las edades y el cliente no terminaba de gustarle. Y dijeron, hey, tráete a este tipo para ver. El cliente en ese momento no estaba en la sala de grabación. Yo llegué, entré a la sala, vi el comercial, prácticamente me aprendí las líneas y entonces dije, ¿sabes qué? Ok, dale. Cuando yo empecé a grabar, cuando yo ponía a empezar la voz, el cliente entró y dijo, esa es la voz que yo necesitaba. Allí era. Él pensó que era una señora la que estaba ahí adentro y era yo. Eso fue fabuloso. Sí, también... eso fue lo más gracioso. Lo más divertido fue ganar la cuenta de un cereal en donde la gente que dice yo crecí con tu voz, la gente me dice yo crecí con tu voz, donde el personaje es el tigre Tony. Su carita de Kellogg's es ricas. Y eso ha sido como una marca, ¿no? Te digo, yo crecí con tu voz, tú eres la voz del tigre Tony. Ah, qué bueno. Entonces, eso es como ha sido siempre como lo más divertido porque en verdad es buena gente el tigre. Es un tipazo. El tipo es un tipazo. Y también el tucán de los aros de colores. Sigue mi nariz y serás feliz. Fruit Loop de Kellogg's. y de ahí un montón de personajes que he hecho. He doblado también personajes para series de televisión, para películas y ese tipo de cosas. Hoy colaboro con una gran peliculera, no haciendo voces, sino haciendo editing y dirigiendo talentos. Yo te voy a contar algo que no sé si es lo más gracioso, pero a mí me quedó de experiencia. Me llaman a grabar, me hacen una cita y yo llego apurada. Yo siempre, mi papá, a pesar de todo, me decía, pues hay que ser responsable, así que yo siempre he tratado de ser muy puntual. Era tan obsesiva con la puntualidad que cuando yo no llegaba a tiempo a una cita pensaba que me había tenido un accidente, porque era uno de mis emblemas era siempre llegar pues a tiempo. Ese día llegué, me estacioné, me bajé, buenas, llego, me atiende la chica, me dice, ya el cliente está aquí, te está esperando, ¿qué tal? Pero, la inmadurez, ¿no? Hola, sí, bueno, dale, vamos a grabar, vamos a cabina, sí. Se para el cliente y comienza a caminar. Ya yo estaba dentro de la cabina y el cliente me dice, bueno, sí, mire, el producto es café, no lo voy a olvidar nunca. ¡Ah, claro! No hay nada más sabroso que saborear bien calientito el café. Y la chica voltea y me pela los ojos, pero me los pela con una expresión de cállate la boca, cállate. Y me dice él, sí, muy bueno, pero ese no es mi producto. Es mi competencia. ¿Sabes qué pasó después? Muchas gracias, mucho gusto, buena suerte. Adiós. Yo tendría como, no sé, 22 años, algo por ahí. Nunca voy a olvidar eso. Por eso es que hay que llegar calladito y nos vemos más bonitos. Lo más difícil fue enfrentar a un director que la gente le tenía mucho miedo. Porque llegaba a la sala y si no lo hacías bien a la primera, te largaba de la sala. Te decía, y antes de entrar, dice, si tú vas a trabajar conmigo, tienes que hacerlo bien a la primera. Si no lo haces a la primera, ni entres. Ni entres. Y me tocó, y no era como ahora. Hoy yo te digo, Roger, te mando el comercial, míralo, apréndetelo, pílalo y ven. ¿Qué es lo que yo hago ahora con los talentos? ¿Por qué? Porque mi estudio, yo vivo del tiempo que se utiliza en el estudio. Yo puedo decir que se demore 2 horas, pero es cierto, yo gano por el tiempo.
Pero mi compañero, el talento, seguramente no va a volver a ser llamado. Ahora es más fácil. Yo te mando el file, tú lo miras, vas prácticamente preparado, solamente vas a hacer ajustes a la sala. En esa época no. Tú ibas a ver el texto por primera vez y el video por primera vez. Hoy la tecnología te ayuda a ajustar los textos. Si está un poquito fuera del lip sync, lo ajustas, lo pones, lo echas para atrás, lo abres, lo expandes, lo comprimes, lo acomodas y te queda súper bien. En esa época era desde el comienzo hasta el final. Si te equivocabas en la mitad, tenías que volver. Y tenías 3/4 partes del comercial grabado correcto y te equivocabas al final, tenías que volver a empezar. Y este productor, este director, así te decía. Decías, ok, vamos a grabar. Si no lo haces bien a la primera, entonces tú no sirves. Entonces tú entrabas ya predispuesto a que tenía que hacerlo bien. Entonces llegabas tú como que todo el mundo llegaba nervioso. Hay gente que se ponía a llorar. Había damas que lloraban porque el tipo se bloqueaba. Pero era brillante. Era brillante. Y era su forma de presionar. Y te decía, si yo te estoy pagando bien, yo tengo derecho a exigir. Y si tú estás parado frente a aquí haciendo esto, es porque tú eres capaz de hacerlo. Si no eres capaz de hacerlo, entonces te doy la chance de que te vayas. Y presencié muchas veces que decían, no era tan trágico y literal que decía, si no lo hacías bien a la primera o como no él quería, te largabas. Pero si ya te equivocabas 2 o 3 veces, entraba y te decía, permíteme el texto. Tú le dabas el texto y te decía, por favor, vete. Cuando tengas los pantalones largos, tú regresas. Entonces, como que, y gente con muy buena voz. Pero si no lo hacías bien, el tipo, en verdad, te sacaba de la sala. Sí, yo llegué la primera vez, ya conociéndolo, yo dije que va, yo no puedo. Y me estaba como un poco tenso y dije, ¿sabes qué? Hombre, Dios mío, yo estoy aquí, yo vamos a hacer esto. Así que, si me echan, me preparo mejor para la próxima. Así que aquí voy. Y me acuerdo que eran unas medias y el personaje hablaba 25 segundos a cámara. Y yo tenía que ir con él. Y en 3 tomas dijo, vamos a hacer el cierre y nos vamos. Y dije, y lo hiciste bien, por eso te voy a pagar de una vez. Y me pagó de una vez. Después de ahí yo dije, si yo pasé esta prueba, que venga quien quiera, ya yo estoy bien con eso. Así que sí, eso fue, que yo recuerde así, fue un momento que me dio más temor, ¿no? Como enfrentar a ese tipo, porque tenía una personalidad muy especial. Era muy fregado, en verdad, era fregado. Exigía mucho, pero eso sí, cuando te aprobaba, te daba mucho trabajo, porque él decía, tiempo es lo que no tengo. Y cada segundo que pasa en esta sala me cuesta dinero. Y tú no vas a jugar con mi dinero. A jugar a la casa. Cuando tú entras y te dicen eso, tú entras inmediatamente como medio tenso, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que viví. No me fue mal, gracias a Dios. Y lo demás para mí ha sido divertirme. Me ha ido súper bien. Y lo más difícil, hay dos caras, y era trabajar con gente muy grandiosa. Por ejemplo, Nicolai Proaño tenía la mala costumbre de que cuando me tocaba grabar con él se metía a la cabina a dirigirme. Entonces yo lo miraba y decía, pero voy a grabar, Nico, voy a grabar. Sí, está bien. Porque, digamos, en la parte de la risa, él quería que fuera orgánica, así que él me quería hacer cosquillas. Y en la parte de rápido, me hacía señas para que fuera más rápido, eso lo podía hacer afuera, pero él no quería. Entonces, trabajar bajo esas condiciones a mí me estresaba muchísimo. Hasta que ya un día tuve que decirle, Nico, no puedo grabar así, lo siento mucho, pero tienes que esperarme, dame todas las indicaciones. Entonces se pegaba el vidrio, era tan estresante. Entonces, yo cuando tenía que grabar con Nico, sabía que iba a salir muy bonito, muy bueno, pero que iba a ser un proceso donde yo iba a sudar porque me iba a estresar muchísimo. También me tocó trabajar alguna vez con hoy ya retirado de la publicidad. En aquellos años era dueño de Cerebro y ya había escuchado por parte de otras personas lo difícil que era esta persona,
y que era muy complicado, era muy difícil pues complacerlo, las tomas. Yo dije, bueno, pues exigente. Y llegué a grabar un texto de agua, era agua pura, el agua que tú quieras, era un agua en Origen. Estoy yo lista y dije, bueno, aquí probablemente me voy a quedar 3-4 horas, que bueno, tú sabes que eso no era viable, ¿no? Si en una hora no estaba todo listo, pues afuera. Y dije, agua, no sé qué, como el manantial, silencio total. Roberto Delgado, que era el que estaba en ingeniero de sonido en ese momento, muy amigo, voltea y mira al cliente y me mira y yo le hago señas como que no sé, ¿qué pasó? Que no entiendo, yo estaba como en terror. Y el cliente abre el tollback y dice, mira niña, muy buena toma, de hecho me gusta mucho y me voy a quedar con esa toma, pero no me da la gana que te ganes la plata por una sola toma, así que me haces 10 más. Sí, tal cual. Yo quería llorar, me lleva a llorar. Pero sí, a uno le pasa muchas cosas. Era muy rico antes de llegar a los estudios, encontrarte con los colegas, echar cuentos, los productores. Bueno, paren el bochinche y vamos a trabajar. Entonces era como que, no sé, para mí mis compañeros de trabajo eran los locutores, los estudios. ¿Cómo recuerdas la evolución tecnológica en tu profesión de locutor, desde los años de 1600 hasta la actualidad? Desde el año 1979, 78 que empecé. 77, 78. No. La evolución tecnológica, yo viví la época un pedacito del cuando se grababan los acetatos. Luego viví la parte analógica. Y cuando cambió a la era digital, fui el primero que hizo grabaciones digitales en Panamá. Fui el primero que insertó el MP3. Me tocó hacer un poquito de docencia a los compañeros en los estudios de grabación. Y esto de enviar los files, fui el primerito que comenzó a mandar los files. Cuando yo decía, oye, te voy a mandar un file en MP3. Y la gente decía, no, yo no quiero eso suena por teléfono. Dije, no, me tocaba ir allá y decirle, no, mira, no, así no es. Entonces me tocaba ir, porque cuando vino el formato de compresión de WAV a MP3, obviamente, tú mandabas un file de WAV, te tardaba no sé cuántas horas. A veces tenía que ponerlo a las 12 de la noche para que estuviera a las 6 de la mañana terminando de irse. Sin embargo, el MP3 vino a nosotros como una bendición en ese momento, ¿no? Una compresión de una cosa larga en una cosa que no tenía ni 2 megas. Así que eso pasaba en 20 minutos. Imagínate, un MP3 en 20 minutos, eso era un logro, era una belleza. Sin embargo, he visto la evolución y tal vez eso es lo que me ha mantenido siempre como que vivo, ¿no? Ha sido muy rápida el cambio de lo análogo a lo digital y de lo digital ya que si el CD, que si el minidisc, que si el DAT, que si ha sido muy rápida, ha sido para bien al momento de comunicarnos y de transferir data, pero también a veces nos ha puesto a los locutores nos ha puesto un poquito perezoso, ¿no? Fíjate, hablando de Origen, no sé si alguna vez fuiste, pero era una consola creo que de 24 canales, creo que tenía Origen porque ahí grababan los cantantes. Y yo logré hacer mi práctica profesional de la universidad en Origen, porque tenía preproducción, producción y postproducción. Y me acuerdo clarísimo de que todavía tenían el reel to reel, donde tenías que cortar con la Gillette y pegar y todo. Ay, no, yo era un desastre con ese reel. Roberto, quítate, que cortaste mal y ahora voy a tener un problema. Entonces yo manejaba la de 2 pulgadas, que era la cinta inmensa donde grababan audio, porque era la que estaba conectada a los 24 canales. Y todo era monstruoso. Luego creo que vino el DAT, y así, bueno, se fue achicando la Fostech. Eso te puedo hablar más, Erasmo, de eso, y ya eran consolas más chicas. Todavía no se hablaba tanto de los micrófonos como hoy en día, que es una herramienta que ha evolucionado muchísimo. Pero esto de las consolas, mira dónde hemos terminado, de una consola de 24 canales, de un monstruo ¿te acuerdas las 3/4? Que eran máquinas que para grabar bajabas 2 teclas, como el Betamax, pero las 3/4 que se grababan video,
Cuando hacías los doblajes eran 3/4, ok, va, clac, y bajabas las 3 teclas, ¿no? Para record, play, no me acuerdo la otra. Y ahí va el video, así que trata de no equivocarte. Yo, tanto así que me acuerdo que yo tenía un comercial donde era la voz de la niña y la muñeca que hablaba, y me hablaba y me contestaba. Y en doblaje también era así mismo. En doblaje Pelonera, el que se equivocaba, cuando doblábamos Care Bears y éramos un montón de gente sentados en fila, era como las radionovelas, solamente que con video. Y ahí vamos. Y el que se equivocaba, Pelonera, porque la idea era que no te equivocaras y avanzáramos. Tomaba mucho tiempo hacerlo. Ya hoy tenemos solo con una laptop, un microfonito, que vuelvo y te repito, yo tengo un microfonito que compré que el tamaño no le hace justicia, es un monstruo, lo conectas, te mueves por donde sea, tanto así que ya los celulares, ahora ya le puedes poner un micrófono, compré también uno, y ya, grabaste. O sea, es una evolución increíble de un estudio de grabación insonorizado, consolas de 24 canales, cinta, reel to reel, a donde estamos ahorita. Estamos en dispositivos que pronto va a ser, no sé, graba en el iPad y mándalo ahí mismo. Increíble, me cuesta tanto. Me siento cavernícola. Por eso yo siempre digo, yo soy de la época análoga. Pueden darnos un mensaje para los nuevos talentos. Que amen lo que hacen, que se enamoren de lo que hacen. Cuando te das cuenta de lo que amas hacer, dejas de trabajar y comienzas a vivir. Que se preparen, porque es una profesión muy, muy linda, de verdad, que impacta a mucha gente. Tu voz llega a muchos lugares en donde ni te imaginas. Cuando entras en este negocio, que es un arte, y en este país vivir del talento es un arte. Pero es hermoso hacerlo porque te escucha mucha gente, te identifica con muchas cosas, conoces, aprendes, y lo hermoso de esto es que si te enamoras, es como un amor que no acaba. Yo vivo intensamente lo que hago día tras día, día tras día. Y amo mi profesión y espero hacerlo hasta que ya no pueda. Pero mientras tenga voz, mientras tenga la oportunidad, mientras quiera y mientras Dios quiera que yo siga comunicando, lo voy a seguir haciendo. Solamente que se dejen ayudar, los jóvenes que se dejen ayudar. Hay quien quiera enseñar, pero que haya alguien que quiera aprovechar y aprenderlo. Y hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que yo, solamente que después ahí los jóvenes tienen que buscar eso, quien les pueda ayudar. Yo siempre estoy ahí para ayudar al que se deja. Yo digo, yo te puedo ayudar si tú te dejas. Si no te dejas, ahí ya está difícil la cosa. Pero bien. Mi papá decía, no se puede ser celoso en esta profesión. Al que quiera escuchar, tienes que enseñarle. Porque no vamos a vivir para siempre. La prueba está que mi papá no está. Y algún día yo no estaré. ¿Y tú? Mi hija ha seguido mis pasos. Es actriz, es locutora. Le va muy bien, me quita un montón de cuñas. Pero no importa. Quieren ahora una voz joven. Y me gusta, trato de enseñarle todo lo que yo puedo. Ser disciplinada, ser correcta, ser respetuosa, ser responsable. Todo lo que me enseñó mi papá. No importa que el cliente no sea el mismo cliente con los valores, pero que ella sea una profesional en toda la extensión de la palabra, me cuesta bastante. Porque todo esa inmediatez, como te decía, pues ha cambiado la mente de la gente. Entonces, hay que pensar un poquito. ¿Qué tengo yo que me hace diferente? ¿Qué tengo yo que me aleja del resto de los que empiezan? Número 1, hablar correctamente, siempre, pero siempre. Si tú no hablas bien, no vas a locutar bien. Es lo mismo cuando entrenas reporteros o presentadores. No es que cuando yo estoy delante del micrófono, eso es mentira, porque hablar es un impulso. Y es un impulso inconsciente, es como caminar, es como respirar. Tú no piensas, voy a respirar, inhalación, respiración diafragmática, costo diafragmática, se abren las costillas, voy a exhalar. Mentira, tú solo respiras. Caminar, tampoco piensas, voy a poner primero el talón, luego voy a poner el peso en la pierna izquierda para que el pie se apoye en el arco y luego los dedos y ahora voy a mover la otra pierna. No, son
actos inconscientes por impulso. Hablar es el impulso de quererte comunicar, de transmitir una idea. Si tú no hablas bien, nunca vas a locutar bien. El presentador de televisión que no habla bien, es mentira que cuando esté frente a las cámaras va a hablar bien, porque es inconsciente. Y hay que empezar por hacer eso consciente. Ahora, tener conciencia de cómo hablo, de cómo respiro, de pronunciar correctamente todas las palabras, de controlar mi voz, no soltarla. Ahí va esa voz, oye, ¿qué pasa? No, control, tener un poquito de conciencia. Si tú empiezas a controlar tu manera de hablar, vas por buen camino hacia la locución. Mi papá decía, paga hablar bien, porque no solamente eres el locutor. De repente, oye, qué bien, qué bonito habla. Preséntame aquí tal cosa, maestro de ceremonia, cuando haces el podcast. Te llega una oportunidad para presentar un show, para presentar televisión, radio. Ya tienes la estructura, pero si no haces esto consciente, nada de lo otro va a funcionar como debería. La pronunciación de la B, la V, la R, las S. Nosotros hablamos muy rápido en Panamá. Y las personas que piensan rápido también hablan más rápido. Y nos comemos S, o agregamos S, o la calor, o el pie. No. Tenemos que saber que si somos comunicadores, somos locutores o queremos serlo, tenemos que empezar por hablar bien. Tener un correcto dominio de nuestra respiración. Que quiero hablar bonito, como le dice el novio a la novia, mi amor, esa no era yo, no, jamás, te quiero, te amo. Ay, qué lindo. Bueno, así hay que hablar siempre. Bien, correcto, bonito. Eso comienza a alejarte del resto. Hay que estar listo para cuando esa oportunidad se presente, estar preparado, porque en esta profesión, y tú lo sabes, tú puedes llegar, quedarte, tal vez. Y por eso dicen, ¿pero por qué llaman a los mismos? Porque los mismos siempre están preparados. Dentro de las cualidades del locutor profesional, la habilidad primordial en la comunicación es la capacidad de hablar acerca de un tema y hacerlo interesante para el oyente. También es de gran ayuda tener buena memoria para recordar fechas, nombres, acontecimientos, anécdotas, entre otros. Oye, a todos tus oyentes de Trilogía Azul, hay que seguir escuchando radio. La radio no va a desaparecer, así como hay que seguir viendo televisión. La televisión no debe desaparecer. A pesar que los chicos no ven televisión, todo lo ven por el celular a demanda. Se decía que la radio era el medio con mayor penetración en el mundo, porque llegaba a donde no llegaba la televisión, ni siquiera los periódicos. Entonces la radio, no sé si sigue siendo, ahora con esto del internet, pero yo me imagino que sí, sigue siendo la radio el medio de comunicación con mayor alcance. Entonces, la invitación es para que la gente siga escuchando. Qué bueno con esta iniciativa que tienes, me parece maravilloso que nos acerques. Bueno, agradezco mucho la oportunidad y la chance que me permiten hablar de mi amor eterno, mientras va aquí en Noches Tropicales y Trilogía Azul con Roque Arrocha y Anet. Gracias por la oportunidad y que Dios les guarde, sigan utilizando este medio como una herramienta de educación, de formación y de cultura en todos los aspectos y continúen en eso. Los felicito, yo estoy muy feliz de estar aquí, las veces que quieran, aquí estaré para poder orientar y tratar de poner mi granito de arena para nuestro país que tanto necesita de cultura, de amor y de mucha paz, de alegría. Ya yo, como tú, nosotros vamos restando, no sumando. Nosotros estamos en la salida. Hay que empujar a las nuevas generaciones y enseñarles. Y de paso, te meto un gol. Nosotros dictamos cursos de locución
muy especializados, no solamente con la universidad con la que estoy ahorita, que es la Universidad del Caribe, y que también está Erasmus y otros colegas, sino nosotros también dictamos cursos pues afuera, o sea, aparte de la universidad. Y es bonito para todo el que quiera aprender y pulirse, seguir aprendiendo, ¿no? Esto es con Voces Online. Así que nada, pues muchas gracias a ti, gracias por el espacio, que te sigan escuchando, Trilogía Azul, me encanta. Gracias, besos. ¿Por qué es importante la memoria para un locutor? Dentro de las cualidades del locutor profesional, la habilidad primordial en la comunicación es la capacidad de hablar acerca de un tema y hacerlo interesante para el oyente. También es de gran ayuda tener buena memoria para recordar fechas, nombres, acontecimientos, anécdotas, entre otros. Según la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, en Panamá existen actualmente con licencia 10.828 locutores. Y hasta aquí, nuestro tema de hoy. Locución, un don especial. Gracias a nuestros invitados de lujo, Fabiola Sánchez. Lo que dijo es que los jubilados no van a tener plata ni para la ambulancia. Vas a tener que sacar cita en GAE. ¿Qué es lo que te hace vibrar? Sentirte curiosa. ¿Qué hace que despierte en ti? Eso que te hace singular, espectacular, única en su clase. Y Erasmo Reyes. Choco Crispies de Kellogg's tiene la fórmula que te ayuda a crecer. Forticalcicrecilístico Choco Crispidoso. ¡Chocolate! Choco Crispies de Kellogg's te ayuda a crecer grandote. Y ahora sí, reunimos a la familia con todo el sabor y amor de Pillsbury. Prueba los nuevos Cinnamon Rolls de Pillsbury. Fuimos sus voces, Aneda Yalamarín. Visita tu Walgreens más cercano para realizar tus envíos o recoger tus paquetes en el horario que tú prefieras a tu conveniencia. ¿Qué es para ti el MFGM de Enfagrow? Es mayor motricidad, más curiosidad. Disfruta de los detalles tras bastidores de esta divertida obra musical entrando al canal 1 de VOD, sección locales Backstage Pass y Roque Arrocha Hijo. Con la ampliación de la vía interoceánica, se abre una nueva ruta para el transporte del gas natural, impulsando así la incursión de esta fuente de energía renovable a Panamá. Red Bull te da alas. Para que tu cabello luzca saludable y blindado contra el daño, prueba el nuevo 13M Blindaje Plátido. Nos escuchamos en nuestra siguiente edición de Trilogía Azul.